prédica de hoy esté referida a cómo es Dios como Padre, ¿no? Porque si bien hay muchos padres acá hoy, hay gente que no lo tiene a su padre, ¿no? Porque o ya ha fallecido, o porque quizás no lo conoció, o porque quizás desde chico no lo vio más, ¿no? Porque puede pasar. Entonces, pero hay un Padre que sí lo tenemos todos, los que creemos en Jesús, y ese es Dios, amén. Y entonces de ese Padre quería hablar hoy, para que veamos un poco cómo es Dios como Padre. Voy a mandar un mensaje rápido con los versículos, se los voy a pasar a Marcelo, me olvidé de mandárselos, así los tiene ahí a mano. Y el título para la prédica de hoy es ¿de dónde nos sacó Dios? Con signo de pregunta, ¿no? ¿De dónde te sacó Dios? Cada uno estará contestando esa pregunta, ¿no? ¿De dónde te sacó Dios? Significa cuál fue el lugar más profundo en el que estuviste y que el Señor te levantó. ¿Amén? Bueno, esa es la primera pregunta y ese es el título de la prédica de hoy. ¿De dónde nos sacó Dios? Y quería empezar leyendo Lucas capítulo 15, versículo 17. Y recuerden que todo esto también va a tener que ver con cómo es Dios como Padre. Lucas capítulo 15, versículo 17. Esto es, como verán, los pongo un poco en contexto, estamos en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Estamos ya en el final de la parábola del hijo pródigo. Si les recuerdo un poco cómo es la parábola del hijo pródigo, dice que el hijo vino a su padre un día, había un padre que tenía 2 hijos, ¿no? Y uno de ellos se acercó y le dijo: papá, dame lo que me corresponde de herencia, anticipadamente, ¿no? Anticípame la herencia. Y el padre, muy amoroso, le dijo: bueno, te anticipo tu herencia. Le dio la parte que le correspondía. Y dice que el hijo, resumiendo esta historia, esta parábola contada por el Señor, se fue a una ciudad alejada de donde vivía su padre, y dice que malgastó todo lo que el padre le había dado, ¿no? Lo usó indebidamente. Según lo que se entiende ahí en la parábola, parece como que lo usó para salir de fiesta, lo apostó, quizá después lo perdió, cosas de ese estilo, ¿no? Básicamente esfumó esa herencia que el padre le había dado. Y entonces dice que se encontró en un pozo muy profundo ese chico, y dice que dice que estaba básicamente viviendo en la calle más o menos y buscaba trabajo, ¿no? Ahí en esa ciudad para poder comer, porque estaba muy mal y tenía mucho hambre, dice la palabra. Y entonces dice que una persona le dijo: bueno, toma, te doy este trabajo, andá y cuida de mis cerdos, ¿no? Una persona que tenía un campo le dijo: andá y cuida los cerdos. Y dice que este chico tenía tanto hambre que veía a los cerdos, veía a los cerdos comiendo la comida de los cerdos, y dice que él decía: qué gana de comer esa comida que están comiendo los cerdos que tengo, ¿no? O sea, imagínense el nivel y el pozo en el que este chico se encontraba, que veía la comida de los cerdos y decía: qué gana, ¿no? Y por ahí metía el manotazo. Entonces, hasta ahí llega la palabra y sigue este versículo que dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y lo voy a parar ahí, ¿sí? Entonces, no lo voy a parar ahí, voy a seguir. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, lo que había pensado antes: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Voy a frenar ahí, ¿no? Obviamente es la parábola, esta es una de las parábolas, creo, más simples de entender que el Señor le dio a las personas, ¿no? Porque hay muchas de las parábolas que son más difíciles de comprender cómo lo metaforizaba el Señor. Pero esta es bastante simple, ¿no? Y este padre, que dice que tenía abundancia, ¿no? Y que se ve que tenía un buen pasar, el padre de estos dos chicos, dice que tenía abundancia y que sus mismos trabajadores tenían abundancia de pan. Y este padre obviamente es el Señor, es Dios. Amén. Y entonces, viendo esta historia, nos damos cuenta cómo es Dios como Padre, ¿no? Pero quería que hoy nos pongamos en una situación. Todos los que levantaron la mano que son padres, y también los que no son padres, y también las que son madres, y toda la gente, el que sea padre, tenga hijos o no, póngase en esta situación que yo le digo. Nosotros, ¿sí? Usted, yo, todos los que estamos acá en la iglesia, ¿actuaríamos de la misma manera que actuó ese padre de la parábola? ¿Usted qué cree? Imagínese la situación, ¿no? Usted ha trabajado toda su vida, tiene lo que tiene, porque fruto de su trabajo, y viene uno de sus hijos y le dice: quiero mi jubilación, iba a decir, quiero mi herencia anticipada. No voy a esperar a que te mueras, papá, yo quiero que me des ahora la herencia. Imagínese que este padre, que tenía dos hijos, entregar la herencia de uno no era poca cosa, digamos. Tenía que darle casi que la mitad de lo que tenía a este chico, anticipadamente. Empecemos por ahí. ¿Usted le daría a su hijo anticipadamente la herencia o no? Sobre todo si tiene dos, porque si uno tiene 10 hijos, bueno, le doy un poquito, le doy nomás a ese hijo. Pero este tenía dos, así que más o menos que la mitad de las cosas se las dio anticipadamente a su hijo. Empecemos por ahí. Creo que ya me respondieron que no lo harían, ¿no? Sin embargo, Dios no tiene la mano corta, ¿no? Dios nos da la herencia. Cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos todos los beneficios, herencia incluida, anticipada, ¿sí? Porque el Señor no es corto para dar la bendición, ¿no? Cuando el Señor nos da una bendición, hace las cosas de gran manera, ¿no? Y entonces ahí ya notamos una diferencia entre nosotros como padres y Dios como Padre. Sigamos, ese chico que recibe un montón de lo que tenía el padre, o sea, el padre le dio un montón de las cosas que tenía a este chico, y este chico se va y malgasta todo y hace desaparecer todo eso que ese padre seguramente había trabajado durante 50 años, 40 años, no sé cuánto, para conseguir. Este hijo en unos meses lo hace desaparecer. Entonces, dice la palabra que cuando este hijo vuelve,
¿no? Con los bolsillos vacíos, sucio, quizá golpeado, muerto de hambre, dice que, ¿cómo nos pongamos en la situación? ¿Cómo reaccionaría usted, padre? Si su hijo usted le dio mitad de la herencia anticipada, se va y vuelve a los meses seco, ¿no? No tiene nada. Papá, ¿tenés un plato de comida? ¿No? Así, y uno se queda como, ¿cómo que un plato de comida si yo te di? La mitad de la herencia, la mitad de lo que tenía te lo di. Y volvés unos meses después, sin nada, ¿no? Papá, ¿está acomodada mi pieza? ¿No? ¿Está mi cuarto, está limpio, está acomodado? Y vuelve ese hijo. ¿Usted reaccionaría igual que el Señor? Habría que ponerse en la situación, ¿no? Muchos van a decir, sí, vení, hijo, yo diría así, ¿no? Pero me gustaría verlo en la situación esa. Que si todo lo que ustedes han trabajado durante su vida, viene su hijo y la mitad la hace desaparecer en unos meses, porque la pidió anticipadamente, y vuelve así, ¿no? Me cuesta creer que reaccionaría como el padre de esta historia. Y yo creo que somos la mayoría, ¿no? Nos costaría muchísimo reaccionar como este padre que poco le importó, ¿no?, lo que había pasado, sino que, como viendo acá, el padre no es que, porque hay un detalle acá, dice que el padre no es que el hijo llegó y le dijo, hola papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, y ahí el padre dijo, bueno, vení. Sino que dice la palabra que el padre, cuando aún estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea que el padre hizo eso antes de que el hijo diga nada, ¿no? Seguramente se notaba lo que había pasado, ¿no? Porque el chico estaba cuidando cerdos, estaba muy mal. Y el padre, antes que él le diga nada, dice que ella fue amoroso con él corrió hacia él, se lo abrazó y lo besó. Y ahí el hijo le dice, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, como dice la palabra, en vez de retarlo o decirle qué fue lo que hiciste, no puedo creer lo que acabas de hacer, ese padre dice que llamó a los siervos y le dijo, traigan el becerro gordo. El becerro gordo era esto bien tranquilo ahí, ¿no? Viendo lo que estaba pasando con el hijo y todo, de hecho, estoy como quiero, acá no me va a pasar nunca nada. Y volvió y traigan el becerro gordo, y me imagino el becerro gordo había dicho, ¿qué le pasó a este padre? ¿No? Que no hay nada para celebrar y me vienen a buscar ahora. Y entonces dice que agarraron al becerro gordo y pidió que lo maten y que hagan un festín. Entonces, nos damos cuenta de que el Señor, si bien lo llamamos Padre, como a nosotros también nos llaman nuestros hijos Padre, es muy diferente a nosotros, ¿no? El Señor como Padre es muy distinto a nosotros. Porque el Señor con nosotros no le importa si el moco que nos mandamos fue pequeño o grande, ¿no? El Señor, si nosotros decidimos retornar a su casa, a su presencia, Él nos recibe, así como en esta historia. El Señor ni pregunta muchas veces, ¿no? Pero sí se pone contento cuando nosotros nos arrepentimos, porque el Hijo, cuando le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, le está mostrando al Padre su arrepentimiento, ¿no? De que está muy triste por lo que ha pasado, por lo que ha hecho. Incluso yo me acuerdo de haber visto esta historia graficada en alguna película o en alguna serie, en algún dibujito, me acuerdo cuando era chico,
Y me acuerdo que en ese dibujito, cuando volví el hijo, le decía esto al padre, le decía, he pecado y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le decía, haceme como uno de tus trabajadores. Eso le decía en el dibujito. Le decía, déjame que trabaje con todos los otros jornaleros, ¿no? O sea, hasta el hijo le decía, no quiero más los beneficios de hijo. Poneme ahí como trabajador, aunque sea, y yo con eso ya estoy contento, ¿no? Eso es lo que el hijo le decía en ese dibujito. Y el padre no, el padre le decía, no, acá está mi hijo que se había muerto, o era muerto, y ahora está acá. Y entonces, vemos también que ni siquiera nosotros nos creemos a veces cuán misericordioso es el Señor, ¿no? Ni siquiera nosotros nos damos cuenta de lo que es la gracia, ¿no? Muchas veces nosotros caemos en pensar que el Señor nos va a dar lo que nos merecemos. Y entonces cuando pecamos, ¿qué pasa? Nos sentimos indignos, ¿no? Y decimos, no puedo ir a la iglesia hoy porque me siento indigno de estar hoy en la presencia de Dios, de estar en la iglesia, porque hice esta macana. Y entonces hacemos eso, lo que hacía el hijo en este dibujito. Decimos, no, bueno, Señor, aunque sea, recibime como jornalero, como trabajador acá en tu campo. Pero ni ese hijo se creía cuán misericordioso era su padre. Y entonces, viendo todo esto, nos volvamos a hacer la pregunta, ¿de dónde nos sacó Dios? Este chico, Dios lo sacó de ahí, del vicio, de la noche, de haberse malgastado todo. De ahí lo sacó, ¿no? Y lo recibió con brazos abiertos, con un beso y con regocijo. Porque Dios se pone feliz cuando nosotros retornamos, ¿no? Y dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y es la misma fiesta que estaba haciendo este padre. Este padre dijo que su hijo estaba muerto, pero no estaba muerto el hijo, pero estaba muerto en el pecado. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros sin el Señor estamos muertos. Y nuestro fin sin el Señor es la muerte eterna, ¿no? Que es lo contrario a esa frase tan linda que decimos acá en la iglesia, que es que la vida eterna, ¿no? Son las antítesis una de la otra. Cuando nosotros no tenemos al Señor, trágicamente, si nosotros morimos, vamos a tener una muerte eterna, ¿sí? Y nuestra eternidad va a ser lejos de Dios. Pero si nosotros nos arrepentimos y volvemos al Señor, dice que el Señor se regocija y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos cuando el hijo vuelve a casa, hay fiesta ahí en el campo. Y entonces eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Que nosotros podamos arrepentirnos y no importa el que estaba en la casa, porque ahora vamos a ir al otro hijo, porque el que se había ido y se había muerto en el pecado, volvió y no volvió como trabajador, volvió como hijo de vuelta y recibió una fiesta cuando volvió. Y la palabra, cuando seguimos leyendo, dice que el otro hijo, porque la parábola dice que este hombre tenía 2 hijos, el otro hijo había seguido ahí en casa, trabajando, haciendo lo que a su padre le agradaba y siendo bueno, siendo fiel con su padre. Pero dice que cuando este hijo vio todo lo que había pasado, se enojó, ¿no? Se enojó porque volvió de trabajar, ¿no? Cansado ese día, y cuando volvió escuchó la fiesta. Escuchó que había fiesta, que había danza,
ahí adentro de la casa, dice la palabra, ¿no? En el 25. Bueno, ahí lo están viendo. Y entonces dice que en el 26, llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿por qué esta fiesta? ¿Qué es esto? Le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, el criado, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. No sé si bueno, pero sano. Entonces se enojó este hijo que había sido fiel, se había mantenido trabajando en la casa del padre, haciendo las cosas que al padre le agradaban, se enojó y no quería entrar, ¿no? ¿Y cuántas veces creemos que porque nosotros servimos en la iglesia o somos buenos, o somos fieles al Señor, muchas veces creemos que merecemos más que el que está recién llegado, pecador, ¿no? Que se siente mal porque ha pecado y que se siente que no es digno de ser hijo de Dios? Muchas veces nos pasa esto y nos enojamos, ¿no? Porque como que nos enojamos o nos ponemos en un pedestal más arriba del que llega recién de haber estado muerto en el pecado. Y entonces dice que el padre salió y le pedía que entre. Y él le respondió en el 29, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hemos hablado del malo, ¿no? Del malo entre comillas, del que fue y malgastó y volvió. Pero ahora vamos a hablar también, como dije recién, del que quedó acá, del que quedó en la casa y siguió trabajando y siguió sirviendo al Señor. Dice el padre, le dice al hijo en el 31, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas, ¿qué dice? Son tuyas. O sea que el hijo también estaba fallando en algo. El hijo que estaba en la casa y le servía fielmente, en algo estaba fallando, porque se ve que no aprovechaba los beneficios que tenía como hijo, ¿no? Básicamente el padre le dijo, porque primero el hijo le dijo, ni siquiera me das un cabrito para hacer con mis amigos, ¿no? Y el padre cuando le dice esto, le dice todas mis cosas son tuyas, le dice básicamente que no tenía que andar preguntando por el cabrito. Él tenía que tomar directamente un cabrito y usarlo para poder estar contento, estar feliz. Entonces nosotros, cuando somos hijos y nos acostumbramos a venir a la iglesia y nos empieza a pasar ese mal religioso, ¿no? Ese mal religioso de acostumbrarnos a las cosas, de venir por costumbre, bueno, todos los domingos voy porque ya me acostumbré, me hice el hábito. Pero ¿qué pasa cuando nos pasa eso, que nos volvemos religiosos? Dejamos de ver, dejamos de sentir y dejamos de aprovechar la presencia del Señor. A veces también hasta dejamos de leer la palabra del Señor, ¿no? Y venimos a la iglesia los domingos por religiosidad, por hábito religioso, y desaprovechamos la oración, desaprovechamos la palabra, desaprovechamos gozarnos, no sé, con la alabanza, tratar de que nuestro espíritu se despierte, esté contento y que reciba palabra, que sienta la presencia del Espíritu Santo. Eso también nos pasa cuando nos acostumbramos, ¿no? A estar en la casa. Este hijo se había acostumbrado a estar en la casa, a trabajar,
a no faltarle el respeto a su padre, pero se había olvidado que él también era hijo y que él también tenía los beneficios de hijo. Él también tenía los beneficios de tomar un animal y hacer una fiesta, ¿no? Cosa que el otro hijo recibió cuando volvió. Entonces, así como Dios nos puede sacar del pozo más profundo, también Dios nos puede sacar de eso, de un pozo menos profundo quizá, pero es un pozo al fin, que es el pozo de la religiosidad, el pozo de, como decían en prédicas anteriores, de enfriarnos, ¿no? El pastor Billy hablaba del fuego. Bueno, el que se le apagó el fuego y queda humo nomás en ese fuego que una vez había, ese es un pozo también del que el Señor nos tiene que sacar, amén. Entonces dice que en esta parábola no solo el padre tuvo que recibir al hijo que venía de lejos, sino que también salió afuera y tuvo que traer de vuelta al hijo que estaba ahí, al que estaba ahí en el campo con él. Entonces, llegando a esto que les digo, quería contarles rápidamente mi testimonio, que nunca lo cuento, porque no me parece que el pozo haya sido muy profundo, ¿no? Me parece que es un pozo medio cortito, y por eso es como que no le doy mucha importancia a mi testimonio, y no lo cuento. Y esta vez dije, bueno, lo voy a contar porque creo que merece la pena también que se conozca mi testimonio, ¿no? Por más que, como le digo, el pozo creo que no es tan profundo, pero era un pozo al fin, ¿sí? Yo, bueno, arranco desde que yo era chico, ¿no? Niño y adolescente. Siempre tuve como una personalidad muy para adentro, ¿no? Muy retraída, muy cerrado. Obviamente fuera de mi casa, porque en casa somos todos terribles, ¿no? Los hijos son todos terribles, por ahí salen de la casa y... ¿qué le pasó a mi hijo que no habla con nadie, no hace nada, no grita, no corre? Bueno, fuera de casa, siempre mi personalidad tendía a ser así, retraído, cerrado. No lograba socializar. Obviamente como resultado de todo esto, me hacían bullying a mí en el colegio. ¿Por qué? Porque yo era así retraído y además tenía un problema. Y es que, para darle un ejemplo, yo cuando tenía 14 años, 15 años, pesaba 50 kilos pesaba. Imagínense cómo era. Y además era de esta altura. Tenía 15 años y era así. No es que ahora sea alto, pero yo cuando tenía 15 años era chiquitito, flaquito, y que era un peso pluma a pluma, digamos. Y entonces, además, porque si uno ve los compañeros que tuvo en alguna vez, ¿no? Se acuerda de cómo eran sus compañeros, siempre el petizo es el más tremendo, digamos. El petizo es el que más pecha, el más contento, el más alegre. No, yo era el petizo y además era mala onda, digamos. Entonces, la gente, mis compañeros, me hacían bullying, no lograba, digamos, socializar. A lo sumo tenía un amigo, ¿viste? Y entonces, no fue una época muy feliz, digamos, de mi vida. Entonces, todo ese conjunto de cosas me llevó siempre a tener una autoestima que era igual de petizo que yo. Mi autoestima era bajísimo, ¿no? Y siempre me sentía en inferioridad con todos los que me rodeaban. Yo siempre me sentía en inferioridad, de altura y de todo. Entonces, tenía ese problema. Después, bueno, a medida que fui creciendo, yo les cuento, y no es una broma esto, pero yo me pegué el estirón a los 18, literalmente. Hoy no peso 50 kilos, peso 70, pero esos 70 los peso desde los 18 hasta ahora. O sea, fue como que a los 18 me pude estirar un poquito. Y entonces, cuando fue pasando el tiempo y fui aprendiendo a socializar, pero muy de a poco, ¿no? Y fui haciendo más amigos de diferentes ámbitos.
ya no quería tener muchos amigos de mis compañeros del colegio, me hice amigo de chicos de otros colegios, ¿no? Chicos que jugaba cuando iba a hacer deportes, y ahí fui como encontrando más amigos y siendo un poco más sociable. Y tiempo más adelante, ¿qué pasó? Ya cuando me pegué el estirón, digamos, a los 18, 19, empecé la facultad, ¿qué pasó? Me hice amigos en la facultad, muy buenos amigos. ¿Y qué pasó? Lo que pasa cuando uno se hace más grande y es joven. ¿Qué pasó? Empecé a salir de noche, salir de fiesta, por decirlo, y me empecé a meter en ese mundo, ¿sí? Donde es muy lindo, ¿no? Lo que es muy lindo, digamos, hoy en día es muy lindo, pero hay gente que viene acá a la iglesia con la que yo salía, o sea, yo salía de noche y me encontraba con él y compartíamos en la noche, y hoy vienen a la iglesia todos los domingos, ¿no? Y eso es un testimonio muy lindo. Voy a decirlo porque me gusta. Estoy hablando de mi primo, de Facundo, ¿sí? El esposo de Cintia. Yo salía todos los fines de semana, nos encontrábamos con Facu a la noche, en los boliches, ¿no? Y no estábamos en óptimas condiciones, obviamente. Y hoy en día nos encontramos todos los domingos, ¿a dónde? Acá en la iglesia, ¿no? Y eso es precioso, es para darle gloria al Señor. Entonces, durante ese tiempo que yo buscaba tapar, digamos, ese pozo, esa tristeza, buscaba taparlo con saliendo, ¿no? Tomando, qué sé yo, con todo lo que te ofrece la noche, yo buscaba tapar mi tristeza con eso. Y durante ese tiempo el Señor me guardó de cosas trágicas, ¿no? No quiero que suene mal lo que voy a decir, pero cosas trágicas, por ejemplo, podría ser que yo tenga un hijo no deseado, ¿no? Vaya uno a saber con quién, por una situación así nocturna. Otra cosa trágica que me podría haber pasado, y esto lo cuento porque esto me pasó y el Señor me guardó, es que una vez yo volviendo a mi casa, y era de día ya, y habiendo estado alcoholizado, me dormí manejando. Y gracias a Dios iba un amigo conmigo al lado y se dio cuenta cuando ya estábamos en la banquina, ¿no? Básicamente, y me despertó y no pasó nada. Pero el Señor me guardó de eso, me guardó también de accidentes a altísima velocidad que podrían haber pasado. Y estoy seguro, y esto siempre lo hablo con Oscar, que todas esas cosas trágicas que me podrían haber pasado, y que seguro a muchos de los que estamos hoy acá nos pueden haber pasado, gracias a Dios yo nunca entré en la droga, porque no sé, ahora les voy a decir por qué sí, en realidad sí sé, pero nunca me animé a probarlo, digamos, y no lo hice, no lo probé. Y el Señor me guardó de todo eso. Y después entendí por qué el Señor me guardó de todo eso. Obviamente porque el Señor así lo quiso. Y también por las oraciones de ¿quién? Más que del papá, de la mamá. Las oraciones de mi madre, ¿sí? Las oraciones de una madre, si la tiene usted, son muy importantes. Porque las oraciones de una madre, porque cuando los que fueron jóvenes y salieron, ¿no? Sepan que cuando ustedes salen, el padre duerme y la madre ora, ¿sí? Si sus padres son cristianos, cuando ustedes salen o cuando ustedes salían, es así, el padre duerme porque lo tienen que ir a buscar más tarde o algo así, y la madre ora y no puede dormir, y ora y ora. ¿Es así? ¿Las mamás dan fe de esto o no? Bueno, entonces esas oraciones de madre son las que nos guardan de eso, de habernos muerto, de que nos hayan matado, de que hayamos tenido un accidente fatal y nos hayamos muerto.
de que nos hayamos muerto de una sobredosis, de todas esas cosas trágicas son de las que las oraciones de una madre tiran de la cuerda. Y tiran de la cuerda, y tiran de la cuerda, y tiran de la cuerda. Y si no estarían las oraciones de la madre, todo sería más peligroso para esos hijos. Después ya cuando tenía 21 años, ¿sí? Después de muchos tropiezos, digamos, personales, el Señor en un campamento misionero se reveló a mi vida. Hago un paréntesis, yo desde que tengo uso de razón vengo a la iglesia los domingos, o casi todos los domingos. O sea que yo estaba acá en la iglesia todos los domingos desde que tenía 7, 5 años, no sé, desde que era chiquitito yo estaba en la iglesia. Ya después tenía 10, 12, 14, 15 y yo estaba en la iglesia, pero todo esto estaba pasando al mismo tiempo. Porque la iglesia, por más que yo venía, por religiosidad, porque mis padres me traían, la iglesia no era de mi agrado, ¿sí? No me gustaba la iglesia. Incluso, ya que me abro, les cuento que mi mamá ponía alabanzas en la casa y yo crujía los dientes cuando mi mamá ponía alabanza en la casa. No me gustaba, no quería, ¿no? Tenía rechazo al Señor, tenía rechazo a la palabra del Señor, imagínense, a las alabanzas que ponía mi mamá, yo no las quería escuchar. ¿Vieron cuando algo los enoja? Cuando algo que está haciendo otra persona te enoja y te enojas así, que dejen de hacer esto. Bueno, yo era así, con la palabra del Señor y con la iglesia. Y venía con la iglesia y me ponía quizá unos tapones invisibles y no escuchaba nada y no recibía nada porque yo estaba cerrado. Y en ese momento, a los 21 años, después de haber estado muchos años en la iglesia, el Señor se revela a mi vida, ¿no? Jesús se revela a mi vida. Yo en ese momento, en esa noche, pude, digamos, por más que era una noche en la que había, no sé, 200 chicos, 200 jóvenes, yo en esa noche sentí a Jesús así como en una caja, así que estaba Jesús y yo. Y entonces ahí, desde ese momento en el que yo tuve ese encuentro, esa experiencia de sentir al Señor y decir, wow, Jesús es de verdad, ¿no? Y me sentí identificado con el testimonio de Juan del otro día, porque sentí una experiencia así, ¿no? De decir, wow, por más que ahí en ese momento había 200 chicos más, yo estaba sintiendo al Señor individualmente, ¿no? Tuve esa experiencia y desde ese momento, una vez que pasó, voy a volver a Lucas 15, 17, cuando me pasó eso, esa noche, me pasó lo que le pasó al hijo pródigo, que dice, volviendo en sí. Entonces, ¿qué me pasó? Yo volví en sí, ¿no? Estaba en el pozo, que como les digo, para mí no es tan profundo. Para mí casi todos los testimonios son más profundos que el mío. Pero yo, en ese momento, volví en sí y dije, tengo que salir de este pozo, ¿no? Y dije, tengo que volver a la casa de mi padre. Nunca me había ido de la casa de mi padre, nunca había dejado de ir a la iglesia, pero nunca había estado en la iglesia básicamente, había estado físicamente, pero no había estado en realidad. Y entonces dije, tengo que volver a la casa de mi padre, tengo que ir de verdad. Y desde ese momento, bueno, me propuse poder servir en donde sea necesario. Por eso, desde esos 21 años hasta hoy, he estado lo que se podía, ¿no? Con los jóvenes, con los adolescentes, después en la alabanza, después predicando, después ayudaba alguna que otra vez en la reunión de oración, hacía lo que sea necesario en el área que sea necesaria. ¿Por qué? Evangelismo y todo eso, ¿por qué? Porque yo me había propuesto
servir y disponer mi fuerza y mi tiempo, que antes la disponía para otras cosas, decidí disponerlas para el Señor. ¿No? Obviamente, todavía tengo muchísimas cosas para mejorar, para cambiar, ¿no? Que eso también es una realidad. Y entonces, en ese momento, me sentí como el hijo pródigo y volví en sí y dije, bueno, voy a volver a la casa de mi padre. Y el Señor me recibió con los brazos abiertos y con el amor que se ve en esta historia, ¿sí? El Señor me demostró todo su amor, todo el regocijo que había en que yo había podido volver. Y bueno, eso es, creo que es lo que tenemos que buscar todos, ¿no? El que está en la iglesia como el hijo mayor del padre de la historia, que estaba ahí con su padre, pero no tenía o no se sentía con los beneficios del hijo, porque no los aprovechaba, ¿sí? Eso es para el que está en la iglesia y religiosamente viene, pero no aprovecha la presencia del Señor, no aprovecha la oración, no aprovecha la palabra para que sea, no recibe y no utiliza los beneficios de ser hijo de Dios. Es lo mismo ser hijo que no ser hijo en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier lugar que usted va, el que es hijo del dueño, digamos, del dueño del campo en este caso, tiene beneficios respecto al que no es hijo. Y usted y yo, si hemos creído en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, somos hijos de Dios. Ya pasamos al otro bando, pasamos al bando de los hijos, somos hijos del dueño del mundo, ¿sí? Y no es lo mismo ser hijo que no ser hijo, ¿sí? Acuérdese de eso, nunca va a ser lo mismo ser hijo de Dios que no ser hijo de Dios. Tiene sus beneficios y son muchísimos ser hijo del Señor, ¿no? David en el Salmo decía: alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios, de todos los beneficios que tiene, ¿sí?, el Señor para vos. Y entonces, bueno, quería terminar con 2 versículos más. Sí, el primero está ahí en Primera de Samuel, capítulo 12, 24. Y que fue, viendo ahora, lo que yo me propuse en mi corazón. Una vez que volví en sí como el hijo pródigo, ahora que leí este versículo digo, eso resume más o menos lo que pasó después que pude tener esa experiencia con el Señor. Implementé esto, que dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Amén. Entonces, por eso le pregunto, ¿de dónde nos sacó Dios? ¿Sí? Cada uno sabe el pozo o el bache o el pocito donde ha estado, ¿sí? Algunos serán más profundos y otros menos profundos, pero como vimos en la historia, al Padre no le importa. Poco le importa si el pozo fue muy profundo o fue menos profundo, ¿sí? El Padre recibió a su hijo que venía del pozo profundo, pero también salió a buscar a su hijo del que estaba en el pozo más chiquito, digamos, y los hizo entrar a los dos porque estaba interesado en los dos. Y entonces, el otro versículo para terminar está en el Salmo 138, versículo 8, donde esto es una promesa que tiene el Señor para los que se han encomendado y han puesto su fe en Jesús. Dice el Señor: cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Y al último dice: no desampares. Yo no sé qué versión tengo, pero la versión que yo puse acá dice:
no abandones la obra de tus manos. Sí, no sé si será nuevo NBI o qué será, pero dice, me gustó porque decía, no abandones la obra de tus manos. Amén. Es decir, que el Señor sigue trabajando, ¿sí? No abandones la obra de tus manos. El Señor siempre está trabajando en nosotros, siempre sigue con su obra, ¿no? Moldeando su obra, corrigiendo, enderezando. Y entonces esta es una promesa que dice que el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. ¿Sí? En esta mañana dígale al Señor eso. Dígale, no abandones la obra de tus manos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y recuerde cómo es Dios como Padre. ¿Sí? Recuerde que Dios actúa diferente a nosotros, ¿sí? Dios no se rige por las mismas pensamientos y leyes que nosotros, ¿sí? El Señor no le importa si nos hemos mandado una macana, sino que Él es un Padre que no pregunta qué pasó. Si el hijo está volviendo, no le pregunta qué pasó. A Él le interesa que el hijo está volviendo, ¿sí? Así que ese es el Señor y ese es nuestro Padre que está en el cielo, amén. Vamos a orar, nos pongamos de pie. Te damos gracias, Dios, en esta mañana. Gracias, Señor, por la obra que haces en nosotros. Gracias, Jesús, porque tu amor perdura para siempre. Tu gracia, tu misericordia, Señor, son para siempre. Y nosotros lo creemos y nos tomamos, Señor, de tu palabra. Te pedimos que no abandones, Señor, la obra que estás haciendo en nosotros. Que cada día nos moldees, nos rompas y nos vuelvas a armar. Pero que cada día, Señor, siempre estés obrando en nosotros. Que no abandones la obra que haces en nosotros, Señor. Te pedimos que si estamos lejos o muy lejos tuyo, Señor, tengamos, Señor, volvamos en sí y podamos retornar. Podamos volver sabiendo que vos vas a hacer fiesta, Señor. No nos vas a castigar por lo que hemos hecho, sino que vas a hacer fiesta y va a haber alegría, Señor. Te damos gracias por todo el amor que nos das. Gracias porque sos un Padre amoroso, misericordioso, Señor. Te adoramos, te alabamos en esta mañana y te tomamos, Señor, te tomamos como Padre. En esta mañana declaramos que somos hijos tuyos, Señor. Y reclamamos, Señor, los beneficios que tenemos por ser hijos tuyos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.